puedo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento de condenación. Cuando yo rindo mis pensamientos a Dios, Dios me saca. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está para venir a lavarlos, a purificarnos, a santificarnos, a que nosotros nos sentamos bien en la casa de Dios, perdonado, justificado, con un propósito, tu familia con un propósito, tu matrimonio con un propósito, tu adolescencia con un propósito, tu juventud con un propósito, tu matrimonio con un propósito, tu vida con un propósito. Dios quiere que tú no vivas con miedo en esta tierra. Dios quiere que vivas todos los días con la mente renovada del Espíritu. Por eso te dice, ahora no hay ninguna condenación para los que dejaron su voluntad atrás y tomaron mi voluntad, porque lo dejaron su voluntad atrás. Amén. Dejaron su voluntad, dejaron su enfermedad, dejaron sus tormentos, dejaron todo para vivir conforme al Espíritu sanador de Dios todos los días. Y el Espíritu dice esto, mire lo que dice: más pues ninguna condenación hay. Amén. Cuando el hombre quiere decidir sus propios caminos, lo que piensa, lo que quiere, amén, y lo que espera, sin conocer los caminos de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Por eso el hombre puede esperar años y no cumplirse nada. ¿Por qué? Porque está fuera de la atmósfera de Dios. Cuando la iglesia está en la atmósfera de Dios, está continuamente recibiendo bendición. Por eso decía, el salmista dice, cómo me encanta estar en la casa de Dios, alabando a Dios, porque desde el Sión me bendice. Desde el Sión abre las puertas de bendición sobre mi vida. Desde el Sión bendice mi salud, bendice mi cuerpo, bendice mi carne. Pero cuando el hombre camina conforme a su propio pensamiento, camina en pecado. Y el pecado es la muerte y que separación del Espíritu de Dios. Por eso hoy tienes que renunciar a esos malos pensamientos. Tienes que renunciar a tu voluntad para conocer la voluntad del Padre. Que la voluntad del Padre es perfecta. Es que tú seas rey, es que tú seas sacerdote, es que el poder de Dios esté sobre ti y que tú vayas de gloria en gloria todos los días de tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más ahora pues, ninguna, lea conmigo, más ahora, ninguna condenación hay sobre mi cuerpo. No hay condenación de una presión alta sobre mí. No hay condenación de un miedo sobre mí. No hay condenación de una enfermedad que toque mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que han dejado su voluntad y tomado la voluntad de Dios. Amén. Los que tomaron la voluntad de Dios fueron los primeros discípulos y el Señor le dijo, ¿les faltó algo a ustedes cuando tomaron mi voluntad? No, porque Él derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Ellos hablaron en lengua, ellos fueron llenos del Espíritu. Ellos estaban contentos porque eran cristianos. Ellos estaban felices por el llamado que tenían. Ellos estaban contentos porque fueron perdonados. Ellos estaban contentos porque se les había dado la oportunidad de una vida nueva. Pero con tu voluntad tú puedes vivir una vida nueva. Si tú no rindes tu voluntad, con la voluntad se decide. Con la voluntad usted decide. La voluntad te lleva a moverte. Usted decide viajar hoy y lo piensa, lo habla, lo declara y mañana está viajando. Porque usted con la voluntad lo hace. Bueno, con su voluntad usted se va a encontrar con Dios, lo mismo. Porque Dios es espiritual. Cuando usted tenga la voluntad y diga, yo me paro en la roca. Porque yo me paro, porque la palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados, Dios está en el medio y yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí para deshacer las obras del diablo sobre mi vida, sobre mi familia. Para deshacer el miedo. Tiene miedo, deshaga ese miedo bajo la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no hay miedo. Por eso el Señor Jesús no le tenía miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Cuando Él se le avisó que iba a morir, Él lloró amargamente y el Padre le dijo desde el cielo, yo te voy a acompañar. ¿Me entiendes? Él nunca nos deja. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque pues ninguna condenación hay, pues para los que están en Cristo Jesús, bajo la voluntad,
Bajo la voluntad de Dios hay sanidad. Bajo la voluntad de Cristo hay liberación. Bajo la voluntad de Dios. Por eso deja de caminar bajo tu voluntad y toma tu voluntad para acercarte a Dios. Y di, Señor, yo necesito conocer tu voluntad. Yo necesito, Señor, conocer la libertad que tengo en el Espíritu. Yo necesito conocer la libertad que hay en mi alma. Yo necesito que mi alma conozca la libertad del Espíritu. Yo necesito, Señor, arreglar mi vida, mis emociones. La persona que no puede arreglar su vida, sus emociones, está bajo cautiverio. ¿Por qué? Porque las emociones son las que están bajo cautiverio. No puede ser libre. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, libera nuestras emociones. Por eso podemos creer que Dios nos bendice, que Dios nos santifica, que Dios nos perdona, que Dios quita la culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está operando en nuestros corazones. El Espíritu de Dios esta noche tiene que operar en tu corazón, tiene que operar en tus pensamientos, quitando esos pensamientos, amén, de tristeza, quitando esos pensamientos de enfermedad, quitando esos pensamientos, y tú entrando voluntariamente por tu voluntad al lugar santísimo. Por eso dijo el Señor, todos tienen la voluntad, todos pueden elegir qué hacer, todos pueden elegir qué hacer. Usted elige qué ponerse, elige qué pensar, elige qué vestir, elige qué comer, ¿o no? Usted come todo lo que le dan. No, usted no come todo lo que le dan para comer, pero usted se queja. Le dice, yo no quería esto, yo quería papa, y tú me diste carne. ¿Me entiendes? Por eso usted elige, usted desde donde está sentado elige qué espíritu tiene en su vida. Usted elige. Yo no quiero un espíritu de esclavitud, yo no quiero un espíritu de enfermedad, yo no quiero un espíritu de tristeza, yo no quiero un espíritu de depresión, yo no quiero un espíritu de fracaso, yo no quiero un espíritu, llámelo como espíritu. Porque ese espíritu es el que lo está atormentando. Ese espíritu, yo no quiero un espíritu de brujería. Yo no quiero espíritu, no quieres un espíritu de brujería. Obedece. Porque la brujería actúa cuando desobedeces. ¿Me entiendes? La brujería actúa sobre las personas cuando son rebeldes. No seas rebelde al espíritu. Sométete a Dios. Y el diablo huirá de ti, dice la palabra de Dios. Por eso esa voluntad, ríndela a Dios. Y todos esos espíritus de miedo se irán de tu vida. Y tú verás la mano de Dios. Ver la mano de Dios, mire lo que dice. Dice, más pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne. Dios dice, el hombre tiene una voluntad. Camina, piensa que no necesita a Dios, piensa que no necesita orar, piensa que no necesita que nadie lo mande, piensa que nadie lo tiene que corregir, piensa que a nadie tiene que escuchar, piensa que no necesita un espíritu que lo guíe. Ese hombre está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede operar en él. Pero aquel que dice, yo necesito al Espíritu de Dios, yo necesito el poder de Dios para vencer esto. Usted necesita el poder de Dios para vencer esa enfermedad que vino a su vida. Usted necesita el poder de Dios para vencer ese miedo que entró en su vida. Usted necesita el poder de Dios para vencer ese fracaso que vino a su vida, a tocar la puerta de su vida. Usted necesita, joven, el poder de Dios para vencer ese miedo que vino. Si va a empezar a estudiar, no va a empezar a estudiar. Si le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Usted necesita el poder de Dios para ese trabajo que Dios le va a dar. Usted necesita el poder de Dios para dirigir esa familia. Usted necesita el poder de Dios para orar por su familia, para orar por sus hijos que no están aquí. Usted necesita el poder de Dios. Por eso lo necesitamos. Por eso el Señor dice, no hay ninguna condenación. Pero no te quedes en la carne. No pienses con tu voluntad. No pienses, mañana iré a hacer. Sino di, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Tu voluntad es todos los días. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da. Siempre la voluntad de Dios va a dar vida. Amén. Jonás lo experimentó, le desobedeció a Dios y terminó angustiado en la panza de un pez, llorando y gritando que Dios lo saque de ahí. Cuando Dios le había dado su voluntad, ve a Nínive y predica.
Ve a hacer mi ministerio, cumple el ministerio, haz lo que te he mandado a hacer y yo te daré vida. Haz lo que yo te he mandado a hacer y te daré salud. Haz lo que yo te he mandado a hacer y te daré vida eterna. Haz lo que yo te he mandado y mandaré los ángeles que te cuiden, que te defiendan, que te protejan todos los días. Pero cuando no hago la voluntad de Dios, ahí el Señor quita su espíritu. Amén. Y es como que estoy remando, llevando un carro pesado, cuando no lo tengo que llevar yo, se lo tengo que entregar a Cristo. Porque Él me enseña. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu que da vida, da protección. Joven, quiere ser protegido del miedo, quiere ser protegido de fallar, de dudar, busca a Dios con tu voluntad. Con tu voluntad tú te vistes, con tu voluntad tú te levantas temprano, con tu voluntad, con la voluntad el hombre hace lo que le gusta entrenar, va a entrenar, le gusta cosechar, va a cosechar, le gusta trabajar, va a trabajar, le gusta cocinar, va a cocinar, con la voluntad lo hace. Bueno, si te gusta buscar a Dios, búscalo de madrugada y lo verás. ¿Me entiendes? Busca a Dios mientras pueda ser hallado, busca tu salvación y verás lo que Dios puede hacer contigo. La búsqueda es la decisión que yo tomo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dijo Pablo. Me ha librado. Dios me ha librado. Ya había declarado. Porque el hombre del Espíritu siempre es librado. La mujer del Espíritu siempre es librada. Por eso, el hombre del Espíritu eres tú. Tú dices, Señor, tú me has librado de la enfermedad. Tú me has librado de la muerte. Tú me has librado, Señor. ¿Por qué? Porque yo he rendido mi voluntad. Yo he rendido mi voluntad. Cuando usted rinda su voluntad en este momento, el Espíritu Santo se va a acercar a usted. El Espíritu Santo anda buscando quién rinde la voluntad delante de Él para usarlo. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su ministerio. Dios quiere usar su boca. Dios quiere usar su cuerpo. Pero para eso Él necesita santificarlo. Porque cada vez que viene la voluntad de Dios y la purificación, viene el pensamiento de Él. El hombre que es guiado por el Espíritu ya no piensa las cosas de la carne. Ya no piensa del miedo. Ya no piensa de la tristeza. Ya no piensa del fracaso. Piensa de la gloria que vive. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y de la muerte. Me ha librado. Me ha librado de la muerte. ¿Cuántos pueden decir aquí, me ha librado de morirme? ¿Cuántos pueden decir aquí, me ha librado de morirme espiritualmente? Y los que se han muerto espiritualmente hoy pueden resucitar. Miren lo que dice la palabra. No es que cuando uno se muere espiritual, no tengo ganas. Bueno, no tengo ganas, ya está diciendo, hay una luz roja que está prendida ahí. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no me da ganas de ir a la iglesia, no me da ganas de adorar, no me da ganas de... Estás carnal. Porque si te da gana, vos estás en el fuego del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto eras débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado a causa del pecado, condenando el pecado en la carne. Condenando el pecado en la carne. Por eso dijo, los hombres que han salido del pecado, las mujeres que han salido del pecado, esas son del Espíritu. Han vencido al viejo hombre. Has vencido al viejo hombre. Has vencido a la vieja mujer. Has vencido a los viejos pensamientos pecaminosos. Has vencido al enemigo que te ha traído pensamientos de enfermedad, que te ha traído pensamientos de tristeza. Lo has vencido, iglesia. Solo en el nombre, invocando el nombre del Señor Jesús, vencerás esos malos pensamientos. Solo en el nombre de Jesús vencerás la rebeldía. Solo en el nombre de Jesús vencerás a todo espíritu que se quiere levantar contra tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4 dice, porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andemos conforme al Espíritu, me quiere Dios.
Conforme al Espíritu, porque Dios es Espíritu. Porque Dios tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es la que el hermano me leyó. Dijo, ustedes son reyes y sacerdotes. Ustedes son pueblo escogido de Dios. Ustedes fueron sacados del pecado para servir a un Dios vivo. Ustedes fueron llamados para contar las maravillas de su Dios. Ustedes fueron escogidos desde el vientre de su madre para no callar su poder. Ustedes son la descendencia de Abraham. Ustedes son por la fe los llamados a salvación. Ustedes son los que no han doblado sus rodillas a Baales. Ustedes son los que no han rendido su vida al pecado. Ustedes son los que batallan con el Espíritu para vencer todos los días y ser más que vencedores. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Que ande conforme al Espíritu. Le daré muerte al espíritu de mentira en mi vida. Le daré muerte al espíritu de enfermedad en mi vida. Le daré muerte al espíritu de rebelión en mi vida. Le daré muerte al espíritu de desobediencia en mi vida. Obedeceré porque hay bendición. Hay vida cuando yo obedezco. Cuando yo no obedezco, la vida se acorta. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en los deseos, piensan en lo que quieren, piensan, amén, en lo que anhelan. Pero los que son del Espíritu piensan hablar en el Espíritu, piensan cantar en el Espíritu, piensan adorar en el Espíritu. Porque cuando adoran y cantan, más vida les entra. Porque cuando adoran, le cantan, más sanos son. Porque cuando buscan la presencia de Dios, más pensamientos buenos hay. Por eso vivir en la carne es vivir conforme a la voluntad del hombre. Vivir en el Espíritu es conforme a la voluntad de Dios. Y dice el Señor, yo quiero que vivan en el Espíritu. Yo quiero que las familias vivan en el Espíritu. Yo quiero que las familias aquí de Centenario vivan en el Espíritu. Yo quiero que los jóvenes vivan en el Espíritu. Yo quiero que los matrimonios vivan en el Espíritu. Yo quiero que mis profetas, que mis hijos vivan en el Espíritu. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Abre mi boca, Señor, y yo profetizaré. Abre mi boca, Señor, y yo declararé. Abre mi boca y yo descubriré al enemigo. Abre mi boca, Señor, y yo destruiré lo que se está levantando contra mi salud. Señor, abre mi boca. Despiértame a la madrugada. Despiértame. Llámame, Señor. Llámame, Señor. Así está pensando el del Espíritu. Pastor, ore por mí. Piensa en el Espíritu. Piensa en el Espíritu. Piensa en el Espíritu. Tú tienes que dar algo en el Espíritu. Vio que una persona que estaba esperando a Pedro a la entrada del templo le dijo, dame. Y Pedro venía lleno del Espíritu. Dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate. 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 ¿Cómo te gustaría que Dios te diga eso a ti hoy? ¿Cómo te gustaría que Dios te diga, levántate de esa enfermedad, levántate de esa maldición, levántate de esa muerte, levántate de ese problema, levántate en el nombre poderoso del Señor Jesús? No le dijo que una verdad, le dijo que había un Dios que hace milagros. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, si sigo pensando en lo que quiero, si sigo pensando en lo que yo quiero, en lo que yo quiero recibir, voy a seguir muriéndome. Pero yo con mi voluntad hoy puedo vivir. Con mi voluntad yo puedo comer lo que quiero comer. Yo quiero eso. Yo quiero lo que Dios me está hablando hoy. Esa es la decisión que tiene que haber dentro de tu corazón. Yo quiero eso, lo que el Señor me está hablando. Que mi boca saldrá palabras de espíritu. Yo quiero que mi espíritu sea removido. Yo quiero que mi espíritu sea elevado. Yo quiero que mi boca se abra y yo profetice.
Yo quiero, Señor, hablar en lenguas. Yo quiero ser bautizado, como dice tu palabra, Señor, en los libros de los Hechos. Recibiré poder y me serás testigo en todas las ciudades, donde camine, donde vaya. Me serás testigo en el trabajo, me serás testigo en la calle, me serás testigo, amén, allí donde trabaja, en tu casa, serás testigo todos los días de tu vida. Pero la palabra de Dios te está diciendo que tú tienes la autoridad para levantarte. Y mire lo que dice: cumpla los que son de la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabes? El ocuparte del Espíritu es como entrenar tu espíritu. Entrenar tu espíritu. Entrenar, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mostrarte, a entrenarte, a decirte, a traerte las promesas del Padre. Pero cuando el Espíritu de Dios no está, estoy continuamente pensando mal. Que un espíritu de engaño, de miedo me entra. ¿Por qué? Porque estoy escuchando al diablo, no a Dios. Pero cuando estoy en el Espíritu, estoy escuchando las promesas. Por sus llagas y por su sangre yo soy curado. Su amor y su gracia no se ha terminado. Dios se ha despertado. Dios se ha levantado contra mis enemigos. Dios se ha levantado contra los que quieren verme muerto. Mas Dios extiende su mano de poder y lo destruye. ¿Me entiende? Porque Dios es más poderoso. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz. Paz. Y no se va a preocupar, pastor. Paz. Paz. Porque ando en el Espíritu. Paz. El ocuparme del Espíritu me da paz. Me da paz. Cuando tú te das cuenta que te estás ocupando del Espíritu, tienes paz. Y no vas a hacer nada, no. Y no vas a decir nada, no. Y yo estoy en perfecta paz. Está el control. Amén. ¿Y quién maneja? El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es el que gobierna mi vida? El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es el que gobierna tu salud? El Rey de Reyes y Señor de Señores. No temeré lo que el hombre me puede hacer. No temeré lo que el hombre me puede hacer. Temeré a aquel que tiene la vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, porque, versículo 7 dice, porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso dice la voluntad del hombre va contra mi voluntad. Amén. Dios había creado un hombre, Moisés, para que dirigiera al pueblo. Él se equivocó. ¿Y qué hizo con su voluntad? Tomó la voluntad y dijo, me voy al desierto donde nadie me conoce y total nadie me va a mandar a hacer nada. Y Dios allí no me va a sacar y allí Dios no me va a hablar para traerme de vuelta de donde yo me voy. Y se fue. ¿Y quién lo esperaba allá en el desierto? Dios. ¿Y quién le habló allá en el desierto? Dios. ¿Y él qué tuvo que hacer? Quitarse su voluntad, sacarse el zapato y decir, el lugar que pisa es tan santo que no puedo desobedecer a este. No pudo desobedecer a Dios. Por eso el que fue llamado por Dios no puede desobedecer a Dios. El que fue y le entregó la voluntad a Dios no puede desobedecer a Dios. Pero aquel que está jugando, aquel que está jugando, es aquel que no le puede obedecer a Dios. No juegues. Porque adelante tuyo está la vida y la muerte. Tú eliges qué quieres caminar. Tú eliges qué quieres. Si tú quieres la vida, vas a tomar la promesa que Él te dijo. ¿Y cuál es la promesa? Cree tú y tu casa será salvo. O sea que tú trabajarás a tu casa. Tú salvarás a los que te escuchen a ti. ¿Por qué? Porque tu firmeza y tu vida en el Espíritu será todos los días de tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículos 7 dice, por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven no pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que mora en ustedes. Y si el Espíritu de Dios yo lo dejo morar en mí, mira lo que va a pasar. Primera de Tesalonicenses 5,
El Señor dice, si yo quiero vivir bajo su voluntad, Él va a hacer una transformación en mí. Él va a hacer una transformación en tu salud. Él va a hacer una transformación en la decisión que tomes esta noche. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santificará por completo, ¿qué? Todo mi ser. Cuando yo rindo la voluntad a Dios, le digo, Señor, perdona mis pecados, perdona mi desobediencia, perdóname, Señor, mi rebelión, me someto a ti. El Señor viene y dice, yo vengo para limpiarte, yo vengo para santificarte, yo vengo para estar contigo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, mire, y el mismo Dios de paz os santificará por completo, ¿qué? Todo mi ser. Y sabe, el hombre y la mujer que se deja santificar el ser es porque es transformado y elevado a la presencia de Dios. La persona que se deja sanar por dentro, la persona que quiere perdonar, la persona que se deja amar, la persona que se aparta del mal, es la persona que va a recibir sanidad. La persona que decide con su voluntad acercarse a Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros en la mesa nos negamos a pedir gracias a Dios? No, da gracias vos. Porque en mis pensamientos no me siento digno de hacerlo. Hay una cautividad. Cuando da gracias a Dios, para mí tenía que ser un gozo. Tenía que decirle, sí, yo doy gracias. Tenía que ser el primero. Puedo dar gracias, puedo orar. Antes de esconderme, mirar para otro lado a ver quién ora. Levantar mis manos, decir gloria a Dios, aleluya. Tenía que ser un gozo. Y a veces no lo es. ¿Por qué? Porque todavía mi ser está en cautividad. Por eso el Señor te dice, hoy rinde tu ser. Rinde tu cuerpo, rinde tus emociones y yo vendré. Haremos una lucha del Espíritu. Una ducha te daré del Espíritu. Te ungiré con aceite fresco. Lavaré tu boca, tus oídos. Colocaré mis pensamientos en ti cuando tú rendas tus pensamientos. Te enseñaré a vivir una vida diferente. Te elevaré en el Espíritu. Podrás escuchar mi voz. Podrás escuchar mi espíritu que te guía. No tendrás miedo. No tendrás tristeza. No te desanimarás en el camino. ¿Por qué? Porque sabes para dónde vas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el Dios mismo de paz santificará por completo todo mi ser. Ay, que santifica al pastor. No, que te santifica a ti. Porque tú necesitas santificación. Porque si tú tienes santificación, tienes vida eterna. Si tú tienes santificación, tienes una vida nueva. Y si tú tienes santificación, tienes la vida del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Él mismo santificará, dice, por completo, todo vuestro ser, alma y cuerpo. Cuando Dios trae santificación, la enfermedad, los yugos de enfermedad se pudren. Cuando Dios trae aceite, dice que la unción, el aceite de la unción pudre el yugo donde están atadas las personas. Amén. Si el yugo te ata a ti de desobedecer a Dios, rompe ese yugo por tu voluntad. Dile, Señor, con tu unción quiebra el yugo sobre mí. Yo no quiero desobedecerte a ti. Yo no quiero desobedecer a mis padres. Yo no quiero desobedecer a mi madre. Porque es un principio de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y todo te irá bien. Tú desobedeces, tú rompes el principio, el diablo te ata y Dios no te puede desatar hasta que tú no te arrepientas. Hasta que el hombre y la mujer no se arrepientan, Dios no puede desatar a una persona. ¿Por qué? Porque camina bajo su propia voluntad. Quiso ser atada, se ató sola. Quiso desatarse, pidió y rogó a Dios, Dios lo desata. Por eso cuando tu corazón clame, tú serás desatado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Tu cuerpo
guardado irreprensiblemente todas las mañanas hasta la venida del Señor. ¿Sabe que el que vive en el Espíritu todos los días espera la venida del Señor? Todos los días se prepara para tener un encuentro con Él. Todos los días se acerca. Todos los días le busca porque sabe que está preparado para irse. ¿Estás preparado para irte? ¿Estás preparado para irte? ¿Estás preparado para irte, iglesia? ¿Estás preparado, jovencito, para irte? ¿Estás preparado, ministro, para irte? Tienes que estar preparado cada mañana. Tienes que estar preparado cada día. Si el ángel del Señor te viene a buscar y te vas con Él, te vas, te fuiste. Pero tú estabas preparado. Pero si no estabas preparado en el Espíritu y viene a buscarte, no te va a encontrar listo. ¿Me entiendes? Prepárate para el Espíritu. Santifica por completo. El Señor te quiere santificar, pero tú tienes que dejar tu voluntad al costado. Señor, quiero vivir conforme al Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y dice su palabra, dice, fiel es el Señor que os llamó, el cual también lo hará. Fiel es el Señor que me llamó a sanidad, y Él también lo hará. Fiel es el Señor que me liberó de las fuerzas demoníacas. Fiel es el Señor que me cuida. Fiel es el Señor que me protege. Fiel es el Señor que me da vida. Fiel es el Señor que me da oportunidad.